Otro lunes de debate al hueso. Tenemos los miércoles de entrevista. Incorporamos los lunes de debate a vivo. Así que ustedes pueden estar ahí en el chat escribiendo todo lo que les gusta hacer. Sin más preámbulos, hoy dos titanes del periodismo deportivo. Arranco con un hombre que no necesita presentación. Si ustedes necesitan voces, las tiene. Y son del fútbol. Es Julio Ríos. Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Un privilegio, un placer, un saludo muy grande para todos. Gracias por haberme invitado. La verdad que estoy con un poquito de chucho previamente. ¿Por qué? Y No, bueno, ¿por qué? porque vos sos, la verdad que no sé nunca por dónde vas a salir. Y aparte la invitada que tenés también tiene su personalidad. Así que, bueno, espero poderme desempeñar dentro de los parámetros exigibles o respetables. Otra titán del periodismo deportivo, Sofía Romano, figura de D-Sports. Qué exagerado, Jorge Valmeli, pero muchas gracias por la invitación. Y qué placer y qué honor estar en una misma mesa con el señor Julio Ríos para hablar de fútbol. La verdad es que es realmente un honor. Ya vamos a ir al debate, pero Qué lindo. rompo un poco el hielo, Sí. ¿no? Generaciones. Me imagino que justamente vos creciste como Julio Ríos, como uno de los referentes del periodismo deportivo uruguayo. Escuchando a Julio Ríos, entre tantas otras voces, pero sí. De chiquita, por ejemplo. Al Toto da Silveira, uh-huh. Salíamos de la cancha con mi viejo y mi viejo decía una frase que no la voy a repetir, pero era a ver qué dice este señor, ¿no? Y siempre ponía el comentario del Toto saliendo del estadio fin de semana tras fin de semana y muchas veces también para disentir con el comentarista. Y ahí empecé a entender la comunicación desde otro lugar. Uno solo consume lo que le gusta, no, justamente muchas veces uno consume algo para poder tener su opinión desde la antítesis, ¿no? Y eso me parece que es parte como fundamental del periodismo deportivo. ¿Cómo encarás vos, Julio? Porque es interesante. Vos en realidad has tenido muchos equipos diversos, has tenido gente de muchos palos, hombres, mujeres, más joven, más veterano, etcétera. Cuando ya estás consolidado en cierto nivel, ¿te pasa que te vienen muchos guachos jóvenes y dicen quiero arrancar contigo? ¿Te ha pasado eso? Sí, claro, mucho. Eso me pasa, te diría, con 2 o 3 por semana. ¿Sigue estando el firme el sueño de quiero ser de periodista deportivo? Porque viste que en una época que levantabas una piedra y había alguien que decía quiero ser periodista deportivo. ¿Vos decís en la gente joven? Sí, claro. Sí, claro. Sí, totalmente. Por lo menos a mí, la experiencia que tengo es que me llaman, me escriben mucho, van incluso a la radio, y veo muy latente el fuego sagrado de hacer periodismo deportivo. Sí. Hoy ha cambiado totalmente el tema del periodismo deportivo. Hay otra forma de hacer periodismo deportivo, hay otra forma de comunicar, no se comunica igual en todas las plataformas, están los medios convencionales y de repente comunicás de una determinada manera. No quiere decir que cambies tu forma de pensar ni cambies tu esencia, pero sí hay una forma diferente de comunicar en YouTube, por ejemplo, a lo que puede ser la televisión, a lo que puede ser la radio. Yo amo la radio, sinceramente, más allá de que YouTube, me he acostumbrado mucho a YouTube. En el comienzo, cuando recién empecé en la radio y transmitíamos el programa por YouTube, como que sentía que estaba un poco ahí atado, como que no tenía la espontaneidad de hacer movimientos que la gente no veía con el operador o algo por el estilo. Pero bueno, después me fui acostumbrando como a todas las cosas y hoy casi te diría que me costaría hacer un programa de radio que amo la radio sin que fuera transmitido por YouTube. También ahora, Julio, hay menos cercanía que en la época que yo era niña, que los escuchaba a ustedes y estaban en la cancha, se metían al vestuario, hablaban con los jugadores. Sí, todo eso claro. se fue perdiendo. O sea, ahora hay una institucionalización de la comunicación organizacional de los clubes deportivos que hace que haya una lejanía. Ni que hablar también los medios en sí mismos que ponen sus límites. Pero sobre todo eso, siento que antes había más espontaneidad y desde ahí surgían cosas más interesantes y que ahora todo pasa por una conferencia de prensa. O sea, todo es como mucho más estructurado y se pierde tal vez esa frescura. Mirá, yo primero deploro las conferencias de prensa. ¿Las deplorás? Las deploro, totalmente. Me parece lo más antiperiodístico que pueda llegar a existir. ¿Por qué? Por una cuestión elemental. Primero, no permite la repregunta. Bueno, eso y la es clave. repregunta es mucho más importante que la pregunta. En materia periodística, repreguntar muchas veces
es absolutamente elemental. Claro, Segundo, la escucha, ¿no? O sea, estar escuchando lo que te están diciendo para a partir de ahí ir al hueso. claro, pero lo otro es que en una conferencia de prensa viene uno y pregunta un tema, y el otro que viene después ya viene con la pregunta craneada, con otro tema totalmente diferente. No, o Entonces va salteando. a veces se pregunta lo mismo. Bueno, pero digo, va saltando de un lugar al otro y en definitiva No se desarrolla. No hay, exactamente, no hay un hilo conductor, no hay una repregunta. Y después lo otro, yo lo quiero hablar más, de repente, Sofía, y está bien que lo haga, lo dijo más diplomáticamente, para mí esto es una burda copia, esta historia ahora de los clubes de hacer conferencias de prensa, de limitar un poco el contacto. Yo soy muy contestatario con referencia a ese tema, soy muy crítico con referencia a ese tema. Gracias a Dios creo que después de 40 años, y esto lo toca reconocer, 40 años te permiten algunos privilegios, como que, por ejemplo, diferentes protagonistas del fútbol a veces te entreguen una nota cuando es difícil que la den. Yo interpreto también que hoy hay una cantidad impresionante de medios que antes no había. Yo era chico y escuchaba Hora 25, escuchaba a Víctor Hugo. Era el único programa que yo me acuerdo que escuchaba, Hora 25 de los deportes, que después me tocó conducirlo con el paso de los años. Y Víctor Hugo particularmente, yo tenía una gran admiración por él, después tuve la oportunidad de conocerlo, pero, a ver, no se pasaba una información en aquel momento de un equipo chico, pero ni hablemos, imposible. Siempre todo estaba basado en los equipos grandes. Hoy sigue siendo así, pero con un matiz. Hoy se informa mucho más de los equipos chicos. Ahora, esta historia de limitar el contacto directo de los jugadores con los periodistas y todo lo demás es una burda copia del fútbol europeo, donde el fútbol europeo es otra cosa. Si el Uruguay es el Uruguay para determinadas cosas, bueno, para determinadas otras también es el Uruguay. No trates de, en un fútbol de cuarta, como tenemos en el ámbito local, lamentablemente, tratar de hacer una cuestión como si fuéramos la Liga Premier, la Bundesliga, o el calcio italiano. Me encanta que rompiendo el hielo ya estamos generando debate. Arrancamos oficialmente y les cuento cuál es la dinámica. Muy sencilla. No solo porque no sé nada de periodismo deportivo, sino que el formato mismo hace que voy a participar lo menos posible. Les cuento cómo es. Yo les voy a dar una consigna, es una frase, y ustedes me van a decir si están de acuerdo o en desacuerdo, ¿no? Hay que ser categórico. Hay que ser se categórico. puede matizar. No, estoy de acuerdo o en desacuerdo. O sea, bien fiel al periodismo deportivo. Entonces. Exactamente, hay que hablar fuerte. Y después debatimos sobre esa consigna. Arranca el que haya estado de acuerdo, si es que alguno estuvo de acuerdo. Capaz nos encontramos alguna donde piensan igual. Y ahí 10 minutitos por cada consigna y pasamos a la siguiente. ¿Vieron? Dale. Sencillito. Y vamos a arrancar, porque ya que estamos, ¿no? La primera consigna de todas. La consigna es: Bielsa es un gran DT para la selección uruguaya. ¿Están de acuerdo o en desacuerdo? Estoy de acuerdo. Desacuerdo. Bien, vamos a arrancar con Sofi, que dijo: estoy de acuerdo. Bielsa es un gran DT para la selección uruguaya porque fundamente. Primero, creo que es un gran entrenador. Vamos a empezar por ahí y es mucho más allá de sus pergaminos. Me da la sensación que tiene una metodología de trabajo que hace que tenga un scouting minucioso y que eso, para un proceso de selección que es muy diferente a entrenar un equipo, como lo hizo en el Leeds, por ejemplo, que es uno de los, me parece, equipos que él más hizo lucir futbolísticamente hablando, pero que en materia de selección le puede llegar a rendir muchísimo. Así como digo esto, también me puedo sentar en la actualidad de lo que es la selección uruguaya. Y hasta ahora, y lo hablábamos en Polémica en el Bar el otro día, y no titubeé en decirlo, para mí viene siendo decepcionante acorde a los objetivos a corto plazo. El primero era la Copa América, primero era el preolímpico, que era un preolímpico muy importante y trascendente para Uruguay, porque se cumplían 100 años el año pasado del primer anillo olímpico de 1924, que el mismo entrenador decide dirigirlo. Y realmente no solo que termina siendo negativo, acorde a resultados deportivos, sino que se terminan dando por primera vez en conocimiento público algunas situaciones de relacionamiento polémicas. Cuando digo polémicas es tratos que no son, digamos, acorde a lo que tiene que ver con los recursos humanos, ¿no?
y me parece que esto es parte fundamental del deporte, pues es un deporte colectivo y de relaciones afectivas. Después vino la Copa América, y lo mismo, siento que ahí se desdibujó el objetivo deportivo primordial. Y después viene el siguiente, que es ser competitivo en el Mundial 2026. Lo primero que impregna Bielsa en nuestra selección es más que positivo y ya de pique le cambia la pisada al juego. Siento que Uruguay tiene jugadores como para poder poner ese sello que él tiene, que básicamente son transiciones rápidas, juegos verticales, fase ofensiva y fase defensiva muy clara en un momento en el cual el equipo pone quinta y llegás al ataque con superioridad numérica. Eso él lo trabaja muy bien. Hay que ver el porqué, y eso me gustaría conversarlo con Julio, por qué Uruguay rápidamente pierde esa impronta. Si es porque el rival enseguida le saca la foto, si es porque los jugadores ya no se adecúan de alguna forma u otra a la forma de conducción que tiene, o si es también por una cuestión de lejanía, que eso es algo también para poner arriba de la mesa. Cuando digo lejanía nosotros venimos de un proceso que fue súper íntimo, estoy hablando del proceso de Oscar Washington Tabárez, y cuando digo íntimo me refiero a una forma de conducción paternalista del entrenador con sus jugadores. Y a su vez también transversal, acorde a todo el proceso de selecciones juveniles. Esto quiere decir que los jugadores que llegaban a la primera, a la selección mayor, ya tenían de alguna manera relaciones y lazos dentro del campo de juego y por fuera también ya generados. Entonces, una vez que llegás a competencias, a altos rendimientos, todo ese laburo ya está hecho. Esto es de cero. Acá, en ese sentido, si bien hay un coletazo, se está reestructurando y me parece que todavía ahí cuesta afinar, puede ser uno de los motivos. Pero volviendo a la consigna, Jorge, y para no extenderme muchísimo, pero es un tema recontra interesante, creo que tiene toda la capacidad, toda la forma, el estudio, la metodología, para que con las características de fútbol que tienen nuestros jugadores, sumado a la idiosincrasia, que básicamente es la garra, poder llegar a ser competitivos en el Mundial 2026, porque básicamente es el único objetivo que le queda por cumplir. Los demás ya no los cumplió. Bien. Fue una defensa de Bielsa que tiene igual matices. A ver, Julio. Totalmente. No, yo te diría una cosa. Hizo trampa. Porque primero dijo, estoy de acuerdo con Bielsa, y después se enumeró todas las cosas que ha hecho mal Bielsa, que me correspondían a mí, supuestamente, porque en definitiva... Te desarmó el argumento. Pero obviamente, claro, dije, yo estoy de acuerdo con Bielsa. Y después dijo, bueno, pero está bien, tengo que interpretar que quedamos afuera de los Juegos Olímpicos, que eran muy importantes porque se cumplían 100 años. Después quedamos afuera de la Copa América, perdiendo 11-10. Esto no lo dijo, pero yo lo detallo. 11-10 contra la selección colombiana, donde Bielsa salió... y agarró e instaló el tema de la defensa de los jugadores y del ataque al poder de la Conmebol, etcétera, etcétera, etcétera. Y dije yo, bueno, por fin me siento identificado con Bielsa. Después metió marcha atrás y dijo, no, mi ataque no era contra la Conmebol cuando lo iban a suspender. Bueno, pero eso etcétera, lo hizo para poder dirigir y para poder estar presente, Julio. Yo la escuché muy atentamente. Metió reversa para eso. Yo la escuché con mucho respeto. Podría desarrollar la idea, si es tan amable. Y después digo, con mucho gusto. Yo la escuché que ustedes... No, sí, dele. Qué hermoso que es el periodismo deportivo. Pero digo... Que me trate de usted ya me hace sentir periodista deportiva, ¿verdad? Sí. Segundo, jamás puede ser un buen técnico porque no dirigió nunca a ninguno de los 20 equipos top en el mundo. Esto lo dijo Bielsa. Tan buen técnico no seré porque nunca me llamaron de ninguno de los 20 equipos top en el mundo. ¿Cómo es? Que se dice normalmente... bueno, no me sale el dicho en este momento, pero queda claro el asunto. ¿Qué es lo que quiero manifestar con esto? ¿Por qué no dirigió a ninguno de los equipos top en el mundo? Porque nadie se quiere comprar un lío con Bielsa. Bielsa es fundamentalista. Es una persona que no conoce de matices ni de grises. Bielsa es blanco o negro. O sea, es un tipo que tiene una forma de ser, ha alimentado muy bien el personaje, vaya si lo alimentó, que en Uruguay, en un país como el nuestro, con un fútbol de cabotaje impresentable como el que tenemos, con clubes que tienen estadios donde no se puede ir al baño porque no se puede ingresar al baño, donde las canchas en algunos estadios
no se podría jugar al fútbol, no podrían estar habilitadas. Todo este tipo de cosas ocurre. Mientras pasa esto en el ámbito local, nosotros le pagamos 23 millones de dólares a Bielsa. ¿Qué ganó Bielsa a nivel internacional? Nada importante. ¿Acaso un título con Vélez Sarsfield? Llegó a una final y la perdió con el Athletic de Bilbao. Subió al lead de la segunda división a la Liga Premier. Con la selección chilena, ¿no te parece que hizo una...? Estrepitosamente con la selección argentina. Estrepitosamente fracasó con la selección argentina, con una generación de jugadores espectaculares. En Chile se fue en determinado momento porque está bien. Yo creo que ahí lo que hizo fue correcto. Sacaron a Harold McNichols, que era para mí de los grandes dirigentes, y él terminó avalando la partida de Harold McNichols, diciendo yo también renuncio y me voy. Vos no comprás, Julio, el argumento que yo le entendí a Sofía, a ver si lo entendí bien, que es, ahora está decepcionando Bielsa, pero él tiene todas las cualidades para ser un gran DT. No tiene, mucho menos con Uruguay. En el peor lugar a donde podía venir a dirigir Bielsa es Uruguay. Porque ahí chocan, que es lo que hay que entender, por lo menos desde mi humilde opinión. Acá chocan dos cosas muy potentes y muy poderosas. Bielsa impone la ley del talión. O sea, lisa y llanamente, el tipo trabaja de una determinada manera, exige de una determinada manera a los jugadores. No es que venga y diga buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hay otros técnicos que bolichean más el tema, aún técnicos de mucha experiencia y de mucha capacidad. Y básicamente con los sudamericanos, que tenemos una forma de ser totalmente diferente a los europeos, Bielsa, vos bajás al entrenamiento, mirás. Si tenés un poco de boliche, experiencia, trayectoria, etcétera, 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 vos sabés quién está bien, quién está mal, qué es lo que puede llegar a estar pasando con uno. Hay jugadores que necesitan una atención más personalizada, hay otros que no. ¿Por qué todos los jugadores hablan maravillas? No de todos Marcelo los Bielsa. hablan La gran mayoría. Perdóname, no. Tengo la excepción Bueno, de Crespo, ahora voy. la excepción de Crespo si querés, pero a lo largo de la carrera de los futbolistas que han sido dirigidos por Bielsa, cuando le preguntás... Charlé con Chile, a ver, yo te lo digo, te doy mi explicación. Por lo menos. Sí, de por qué hablan maravillas. Porque creo que Bielsa, cuando dirige jugadores que son más dóciles y que normalmente no han ganado grandes cosas, el tipo viene, les come el valero y aparte llega el personaje de Bielsa que es muy fuerte y los jugadores dicen, me va a dirigir Bielsa. Correcto, el tipo los manda a hacer entrenamientos que son partidos de fútbol. Cada entrenamiento de Bielsa, por eso digo, para mí no es un buen entrenador, cada entrenamiento de Bielsa es un partido de fútbol. Los destruye, los desbasta a los jugadores. Entonces comienza, mientras los jugadores no hayan ganado nada, y llegó esa figura que te impacta realmente con todo ese personaje y esa parafernalia que lo rodea a él y que él ha sabido vender muy bien, los jugadores están dispuestos a hacer cualquier cosa. Normalmente con este tipo de jugadores termina elevándoles el rendimiento. ¿Por qué? Porque son jugadores que a como dé lugar van a hacer lo que Bielsa les proponga. Pero él desembarcó en un país que tiene muchos títulos, donde los jugadores son muy complicados acá, son jodidos los jugadores uruguayos. Esto es como la sociedad uruguaya. O sea, la sociedad uruguaya es muy pacata, somos embromados. ¿Por qué somos embromados? Porque vivimos en medio de dos grandes potencias como Argentina y como Brasil. Una tiene 220 millones de habitantes, el otro tiene 48 millones de habitantes. Si vos vivís en el medio con 3,5 millones de habitantes, tenés que ser estratega, inteligente. A nosotros siempre se dijo que somos grises. El gris es un color emparentado con la inteligencia. ¿Correcto? ¿Pero qué tiene que ver, Julio? ¿Qué tiene que, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Andame al punto, por favor. No, pero si no estás interpretando, te estoy No, diciendo estoy bien. tratando, por eso. No, lo que te quiero decir es, los jugadores acá no le van a decir amén a Bielsa todo. Ni van a hacer esos entrenamientos tremendamente exigentes todos los jugadores, que cuando lo hicieron, pagamos un precio muy grande. Por ejemplo, en la Copa América, el tipo toma decisiones erróneas, desgastó a los jugadores de manera absolutamente insólita ante Estados Unidos cuando ya estábamos clasificados. Coincido. Y terminamos pagando el pato ante la selección colombiana, que con 11 jugadores fuimos menos que Colombia con 10. Entonces, cuando vos llegás a un país como el nuestro, donde los jugadores son, al igual que la sociedad, contestatarios, rebeldes, que vienen de una situación de hacer prácticamente una carrera de supervivencia en las formativas y todo lo demás, no te van a bancar. Es lo que le pasó a Carrasco. Carrasco, que es muy parecido a Bielsa, para que la gente lo interprete, agarraba a Fénix
jugadores que de repente no eran conocidos, jugadores que no tenían títulos, les comía la cabeza. Estás hablando de los hacía jugadores jugar. con hambre, lo que se dice jugadores con Exactamente, hambre. jugadores con hambre. Con hambre de títulos y de gloria. Fénix y River. Después, cuando fue a la selección uruguaya, todos sabemos perfectamente qué fue lo que terminó ocurriendo. Entonces, Bielsa, para terminar, Igual no para solamente, mí es incomparable Juan Ramón Carrasco con Marcelo muy parecido. Bielsa. Para y mí, que queden al hueso que para mí lo más son parecido que hay en incomparables. Uruguay es Carrasco de Bielsa. Después Bielsa tiene toda una parafernalia ¿Pero qué es internacional. esa parafernalia? Porque sí. ¿Para vos en serio tiene como un circuito de marketing que Pero hace... él lo hace espectacularmente. ¿Pero él lo hace? ¿O Él lo hace. Él tiene un equipo de trabajo que lo vende? No. No, el tipo se vende por su propio laburo. No, por su propio laburo no, porque no fue campeón de nada, prácticamente. Lo único que fue campeón. A ver, en el fútbol, ¿es importante ganar para vos? Sí, es fundamental. Bueno, correcto. Entonces, Bielsa no es seguramente el estereotipo de técnico. Ganar que a vos te va a y gustar. jugar bien, ¿no? No, pero ¿qué es jugar bien? Jugar bien es ganar. Jugar bien es ganar, lisa y llanamente. Esto no tiene demasiado misterio. O sea, jugar bien es ganar. ¿Qué es el antifútbol? Perder. ¿Por qué? Porque después vendrá el paladar futbolístico de cada uno. Mira, la verdad, a mí me gusta que se toquen 15 veces la pelota antes de llegar al arco rival. A mí me gusta que sea un fútbol directo, como el que plantea Bielsa, que a mí en ese aspecto me gusta. Pero ¿qué pasa? Terminan un desgaste total y absoluto desde el punto de vista humano con los jugadores. Terminan un desgaste porque los jugadores uruguayos son muy difíciles de por sí, son complicados de por sí. Pero vos haces esa diferenciación, Julio, entre los jugadores uruguayos y los jugadores de fútbol profesional de elite. Porque yo creo que cuando el jugador de fútbol profesional llega al nivel de elite, y que él ya los ha dirigido, porque ha dirigido selecciones y ha dirigido también en Europa, entonces... Desde ese lugar, ¿vos te pensás que no tuvo que lidiar con egos? No, ¿Que no tuvo que lidiar con jugadores complicados? Y que la primera vez que está gestionando jugadores complicados es en la selección uruguaya. No tengas dudas que está gestionando los jugadores más complicados que ha encontrado Bielsa a lo largo de su trayectoria, sin ningún tipo de duda. Pero sin ningún tipo de... Bueno, la prueba está de que supuestamente, según vos, todo el mundo hablaba bien de él, y esto no le ha pasado con Uruguay, donde sale el principal exponente de los últimos años del fútbol uruguayo, como Suárez, a decir determinadas cosas, a hablar en nombre de sus compañeros. Cuando en definitiva Matías Vecino renunció antes de que arrancara el tema, Cavani la vio venir, renunció antes de que arrancara el tema, Canovio, que es un gran profesional y un gran muchacho, tuvo inconvenientes por la falta de respeto de Bielsa. Crespo, vos lo escuchás a Crespo, que siempre fue un lord inglés, a ver, como jugador y como técnico, dijo, me faltó el respeto de tal manera que tuve que hablar con él y le tuve que decir que lo que más amaba, que era jugar en una selección, no lo iba a hacer por la falta de respeto sistemática que tenía para conmigo. Eso lo dijo Crespo, no lo dije yo. Entonces digo, pero en los hechos, Bielsa, ¿qué ha logrado con el fútbol uruguayo? ¿Qué ha logrado hasta el momento? Bueno, no, el hecho es que logró Bielsa hasta el momento con el fútbol uruguayo. Excelente pregunta, pero el formato me obliga a pasar a la siguiente. Igual consigna. me dejas un asterisco con el tema un asterisco Marcelo cortito, Bielsa. Yo cortito. creo que hay algo que es clarísimo también, que es un entrenador que nunca, pero nunca estuvo afín con el periodismo deportivo. Queda rarísimo que lo diga yo, porque en este momento estoy del lado del para mostrador. nada. A mí no me influye para Y bueno, nada. Julio, Cero. En algún punto sí. No, porque cero, si ya cero. decís que aborrecés la conferencia de prensa, imagínate encima que se plante un tipo que para vos encima no ganó nada y que no tiene la potestad como para dirigir a la selección, y encima se planta en esa conferencia y responde mal a cada pregunta que se le hace, no es accesible. Ya te con el dije que no me periodismo gustan las deportivo. conferencias. No, pero lo digo en general. Yo creo que a la prensa es un entrenador que nunca le cayó simpático, porque a él tampoco. Vos decís que él se vende bárbaro, a él nunca le interesó caerle No, bien a mira, la te voy a decir prensa. algo, es equivocado lo que está diciendo. No le siempre interesó. Bielsa fue así. No siempre Bielsa fue así. Yo lo conocí en el 91 a Bielsa, cuando fui a relatar fútbol a la Argentina. Vino Fernando Niembro y me dijo, mira Julio, andate a Rosario, hay un técnico ahí en Rosario que es diferente totalmente al resto, se llama Marcelo Bielsa, quiero que vaya todos los días a los entrenamientos y vea lo que hace Bielsa con Newell's. Ese equipo de Newell's le termina ganando al Boca de Tavares, que había desembarcado recién también en el fútbol argentino, el campeonato argentino. Y ese equipo de Newell's, dirigido por Bielsa, llega a la final de la Copa Libertadores de América y la pierde con el San Pablo, por lo cual lo conozco a Bielsa hace muchísimo tiempo. Bielsa tenía mucho contacto con los periodistas. De hecho, te lo voy a decir así bien claramente, Bielsa llega a conducir a la selección argentina por Fernando Niembro.
porque Niembro era muy amigo de Grondona, y Niembro lo convence a Grondona de que efectivamente Bielsa era un técnico totalmente distinto, y bueno, y Grondona lo termina nominando técnico de la selección argentina. Después terminan en un escándalo no, pero terminan muy enfrentados Bielsa con Niembro. Con Niembro. ¿Sabes por qué Bielsa no habla? ¿Sabes por qué tomó esa decisión Bielsa? ¿Sabes cuál es el motivo por el cual Bielsa no da notas personales? No, yo te lo voy a decir ahora. Bielsa no da, cosa que antes sí hacía, no da notas personales porque una vez se reunió con periodistas argentinos off the record. Entonces él dijo, bueno, vamos a charlar acá off the record. Pregúntenme todo lo que ustedes me quieran preguntar off the record. Los periodistas argentinos le preguntaron todos los temas. Bárbaro, el tema quedó acá. Listo. Un periodista argentino dio a conocer todo lo que había sido la charla con Bielsa. A partir de ese momento, Bielsa tomó la decisión nunca más de dar un mano a mano a un periodista deportivo. O sea que hay una explicación, no es que lo hizo por antojo ni nada por el estilo. A Bielsa no es que yo agarré... No le dio confianza, o sea, no le generó confianza porque violó un código. Se sintió defraudado. Sí, Total y es absolutamente Va a defraudado. haber una consigna más adelante exclusiva del periodismo deportivo que va a ser muy linda. Pero antes, Julio lo mencionó, lo traemos como nuestra segunda consigna. Y volvemos a la misma dinámica. Les voy a preguntar si están de acuerdo o no. La consigna es, Tavares desperdició una generación dorada. ¿Están de acuerdo? ¿En desacuerdo? No, no estoy de acuerdo. No, para no nada. está- No, para nada. Los dos están en desacuerdo. Vieron que las consignas son maximalistas, ¿no? Es blanco o negro. Los dos están en desacuerdo. ¿Por qué? Y porque estuvimos muy cerca de ser campeones del mundo. Estuvimos muy cerca de ser campeones del mundo en el 2010. O sea, fue lo que sucedió. Yo vi a una selección netamente competitiva, vi a jugadores en su máxima expresión y eso fue una construcción. Ese equipo, si repasamos nombre por nombre, que muchas veces es algo que se hace en el periodismo deportivo, ver hasta dónde va la potencialidad del jugador, el rendimiento, las características. Esto era un equipo. Ni que hablar que tenías 3 monstruos, ¿no? Cuando digo 3 monstruos me refiero a Suárez, Cavani, Diego Forlán en su mejor momento, en su prime. Más allá de esto, que no es menor y es un asterisco importante, todo el resto del equipo jugaba justamente de una manera de grupo, de colectivo. Desde ese lugar se fue construyendo una eliminatoria que costó muchísimo, que Uruguay entra por la puerta del costado y que en alta competencia y en la máxima competencia, que es el Mundial, empieza lentamente a cada vez ser mejor y suceden partidos que son realmente épicos y que quedan en la memoria de todos. Pero más allá de eso, en la semifinal, no sé qué sensación le dejó a Julio. A mí me dio la sensación de que Uruguay estuvo no solo a la altura, sino que hasta el día de hoy siento que nos afanaron. Y hablas con cualquier jugador de esa generación y lo que queda es la misma sensación de que Uruguay tuvo la oportunidad de ser campeón del mundo ante un fútbol que obviamente siempre deja a nuestro país en un lugar rezagado y a su vez en un lugar excepcional. Porque al ser rezagado, acorde a economía, acorde a infraestructura, acorde a cantidad de habitantes, en la gloria del fútbol mundial siempre tenemos un lugar privilegiado. Pero en el 2010 eso estaba a años luz. A años luz, estamos hablando que la última vez que Uruguay había salido campeón del mundo había sido en 1950. Entonces, desde ese lugar yo no creo que lo haya desperdiciado. Sí, obviamente, si vamos a cuestión de títulos, que sé que al periodismo deportivo le encanta, y pasando raya, es una Copa América al favor, pero me parece que ese mundial fue un antes y un después en el fútbol uruguayo. Julio. Bueno, yo creo que Tavares logró la antítesis de lo de Bielsa. Manejar a jugadores uruguayos, insisto, no es fácil. Como manejar a periodistas deportivos no es fácil. Como manejar a funcionarios de cualquier empresa no es fácil. Insisto por esa actitud rebelde, contestataria que el uruguayo tiene. Vos vas en otro país, ¿me entendés? Y de repente la gente es mucho más sumisa frente a determinadas circunstancias. Aquí, al contrario, la persona más humilde, la persona que está incluso en zona de calle, puede ser muy respetuosa para contigo si es que efectivamente vos lo sos, o te puede faltar el respeto total y absolutamente si es que vos no lo respetás. En otro país, no, la gente agacha la cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí Tavares fue edificando un edificio que tuvo muchos pisos, fue edificándolo desde la conformación de un grupo. Primero, eligió a Lugano como el gran referente para ser el capitán.
¿Cuál era la función de Lugano? Ser él en el vestuario. Tener un jugador que le llegara al resto de los jugadores con un liderazgo importante que ya Lugano venía manifestando y que se veía venir que iba a ser el sustituto de Paolo Montero. Entonces, el gran ladero que tuvo en ese aspecto, sin ser peyorativo con la palabra ladero, fue precisamente Lugano. Y Lugano, muy inteligentemente con el Ruso Pérez, interpretaron que futbolísticamente el gran líder de la selección era precisamente Forlán. Entonces, ahí comenzó a amalgamarse el tema. Obviamente que las victorias siempre son las que conforman los grupos. Uruguay comienza muy mal, o comienza relativamente mal el Campeonato del Mundo del 2010. Arranca con Nacho González jugando de titular y con Cavani en el banco de suplentes. O sea, Cavani no era la gran figura, ni mucho menos había jugado algunos partidos interesantes en las eliminatorias como un cuarto volante, pero arranca el Mundial sentado en el banco de suplentes. Uruguay empata con Francia. Y Uruguay creía que había empatado frente a un equipo que estaba para pelear el título. Francia se queda en las primeras de cambio afuera del Campeonato del Mundo. Uruguay comienza, después le gana en el segundo partido a la selección sudafricana, que Uruguay le tenía que ganar porque el mejor jugador de Sudáfrica se llamaba Yabalala y jugaba en un equipo de Sudáfrica. Olvídate, no había manera, era como si la selección de los Springboks viniera a jugar con los Teros acá y los Teros le tuviesen que ganar a los Springboks. Imposible, inviable. Bueno, Uruguay gana. Y después gana un partido que es clave, Uruguay, en la tercera fecha del grupo, contra México, que se juega ante 30.000 mexicanos con unos 5.000 uruguayos aproximadamente. Y ese partido que gana Uruguay 1-0 con gol de Suárez, comienza a consolidar realmente la interna de la selección, le permite a la selección pasar a octavo de final. La selección en octavo de final lucha, pero de forma muy complicada con Corea. Como Uruguay elimina al local, le toca el camino más fácil, no le tocó el camino más duro, porque no había europeos hasta semifinales. No existían europeos. En un campeonato del mundo que no haya europeos hasta semifinales no es un detalle menor. Uruguay juega con Corea, un partido durísimo que Uruguay le estaba ganando por 1-0. En ese partido Forlán, en el medio del partido, se da media vuelta, lo mira al Ruso Pérez y le dice: Ruso, que no nos empaten este partido porque nos pasan por arriba. Empata Corea. Y aparece ¿quién? Suárez, con una pelota que viene desde la izquierda, cruzada sobre el segundo palo, entra y Uruguay termina ganando 2-1. Uruguay se metió una pilcha que no era poca cosa, porque en definitiva Argentina termina quedando eliminada por goleada en ese campeonato del mundo y Uruguay comienza a empezar a sacar pecho y la cara por el fútbol sudamericano. Brasil también queda fuera de la historia. Viene Ghana. Y Uruguay, a mí me tocó cubrir Ghana. Fui el único periodista a nivel mundial que cubrió a Ghana en el medio de la nada en Sudáfrica, 3 días antes del partido con Uruguay. Que ahí se iba a ir Muntari, el mejor jugador que tenía la selección de Ghana, porque estaba peleado con el técnico. Muntari, que había sido campeón de Europa con Mourinho en el Inter. Se iba a ir. Yo estaba parado en Carlos Escoto, camarógrafo, conocido seguramente por todos nosotros. Era el camarógrafo que estaba conmigo. Yo estaba parado en la cancha. Era un estadio en medio de la nada que no había sido terminado, había quedado a mitad terminar, todo lo demás. Entonces yo estoy parado ahí, estaban todos los jugadores acá de la selección de Ghana, estaba el capitán histórico de Ghana, que no jugaba de titular, y acá estaba sentado solo Muntari, que el técnico lo iba a mandar, técnico alemán, que lo iba a mandar para Ghana porque estaba peleado con él. Estaban jugando los delanteros contra los defensores. Tiraban, pum, le pegaban al banderín del córner, no metían una pelota en el arco. Hasta que en un determinado momento se levanta el capitán histórico de Ghana, va a charlar hasta la mitad de la cancha con el técnico. Charlan 5 minutos y lo manda a buscar a Muntari, que estaba acá, que iba a ir a Ghana. Y va Muntari, charla 3 minutos con el técnico, se pone en chaleco y comienza a patear. Muntari nos enchufa el gol. Un balazo tremendo, impresionante de media distancia, con una pelota que Forlán, siendo un fenómeno como es, interpretó como nadie. O sea, nadie domó a la Jabulani, que era la pelota del Campeonato del Mundo, como la domó Forlán. La verdad, sinceramente, impresionante de la forma que le pegaba. Y Uruguay termina ganando un partido épico que tenía totalmente perdido. Era la primera vez que un equipo africano iba a llegar a semifinales de un Campeonato del Mundo.
En una jugada épica, Uruguay termina tapando, atajando Suárez, que tiene muchas condiciones para atajar, que la gente lo tiene que saber. No es que se tiró ahí y la sacó con la mano. Suárez juega muy bien de arquero. De hecho, en un partido en el Estadio Centenario terminó jugando de arquero. En la fútbol 5 generalmente juega arquero. Siempre juega arquero. Y ahí Uruguay pasa a la semifinal. La semifinal con el primer europeo. Y estoy de acuerdo con Sofía acá. Uruguay es superior a la selección. Hay consenso. No, te estoy diciendo, acá. Uruguay es superior y Uruguay no tenía a Suárez y no tenía a Fuchile, que había sido el mejor lateral del campeonato del mundo. Fuchile había sido, pero de los mejores laterales del Mundial, sin duda. Y Suárez, ni hablemos. Uruguay, con esas dos ausencias, jugó un partido extraordinario y si hubiese existido el VAR, era posición adelantada el gol de Holanda. Y después de Jong, hubiese sido expulsado. ¿Me explico? Entonces, Uruguay pierde frente a ese equipo europeo y nadie quería jugar por el tercer puesto. Forlán no quería jugar por el tercer puesto, se querían venir. ¿Por qué? Porque habíamos estado muy cerca de la gloria, cerquísima de la gloria. La gente piensa que Uruguay, no, pará, loco, con esta generación que tuviste de jugadores. No, ese equipo lo edificó Tavares. Mirá que yo fui muy crítico de Tavares, tuve tremendo lío con Tavares, con el Toto da Silveira. No fue a contestar a punto penal, algo que está en YouTube. O sea, él pidió para ir a contestarnos después de la Copa América del 2007, pidió para irnos a contestar al Toto da Silveira y a mí a punto penal. Porque, en definitiva, yo entregué informaciones de la interna de la selección uruguaya que después se concretaron en total y absoluta realidad, que los jugadores iban a venir en un charter, que había varios jugadores que se iban a venir en un charter. Tavares, que ya había dirigido en el 90 a Uruguay y había tenido problemas con Uruguay en el 90, había terminado muy mal la cosa, dijo, 2 veces la misma no. Bueno, pero eso me parece que y ahí es también termina de lo echando más... a todos los jugadores. Pero eso también, Julio, me parece Que de se lo habían más venido del valorable, charter. ¿no? De lo ¿Cómo? más que eso me parece también de lo más valorable, mucho más allá de decir, bueno, estoy de acuerdo con todo el proceso del maestro Oscar Washington Tavares por haber estado muy cerca de ganar un mundial, por la obtención de la Copa América en el 2011. Yo creo que de lo más valorable es que él hizo también, acorde seguramente a tener una primera experiencia que no le fue positiva, a establecer cuáles eran las cosas determinantes para ser parte de una selección. Y eso se lo transmitió a los jugadores y me parece que lo transmitió a lo ajeno también. Hay un punto ahí, Sofía. Él cambia, ¿sabes cuándo cambia? En el 2007 en la Copa América. Tavares había dicho, voy a jugar 4-3-3. Todas las selecciones uruguayas van a jugar 4-3-3. Uruguay va y juega con Perú. Perú lo estudia muy bien. Uribe era el técnico de la selección peruana. Y Perú nos gana 3-0 con paliza. Una tremenda paliza. Termina el partido y Tavares dice, se terminó la frase de que Uruguay va a jugar con 4-3-3. Se dio cuenta que no podía anticiparle al rival de la forma en la cual iba a jugar. Y aparte, no podíamos jugar de visitantes con Argentina ni con Brasil 4-3-3. Y ahí pega un cambio de timón muy, pero muy importante. En lo futbolístico y en lo estrictamente disciplinario. A eso voy. Ahí saca Ese es a el los gran jugadores punto. de una generación que venían complicados y comienza a elaborar sus propios líderes. Al señor Lugano, como dije anteriormente, a Forlán. El ruso adquiere una dimensión en el campeonato del mundo con la cabeza rajada y la venda aquella como si fuera un gladiador. El Cacha Arévalo Río no jugaba en ningún equipo poderoso del fútbol europeo, pero venía a la selección y dejaba el alma. El Tata González, que era el cambio Bueno, cantado y tal que cual. dejaba la vida en cuanto a su ¿Y despliegue eso por qué físico y ocurre? táctico. ¿Por qué ocurre eso? Porque en cierto momento los jugadores comenzaron a dejar el alma porque el técnico logró aunar un colectivo. Esto es lo mismo que estamos en un equipo periodístico cuando trabajamos en polémica. Una cosa es que podamos debatir y tener diferentes puntos de vista sobre ciertos temas, y lo otro es que nos estemos serruchando, como se dice habitualmente, las patas entre nosotros, clavando puñales por la espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace Tavares? Forma una interna que de alguna manera motivaba a los jugadores a dejar absolutamente todo en el campo de juego. Y cuando los jugadores ven que actuando de esa manera eran un colectivo realmente importante. Uruguay está 10 años en los lugares top del ranking de FIFA. 10 años. Y que fue institucional también. No solamente fue a nivel de campo de juego. Cuando digo institucional me refiero a la estructura de la Asociación Uruguaya de Fútbol Y el y del complejo manejo, celeste. exactamente, del manejo desarrolla de Tavares. la selección mayor y de las selecciones juveniles. Que eso es algo
que no sé si lo vas a tocar. Y Qué bueno, lindo, lo que o generó, no. qué lindo lo que generó esta consigna, que encontramos una oda a Tavares bastante larga, pero tengo que pasar a la siguiente consigna. Y está bueno porque hablamos Se de quedó, ¿puedo decir una sola Dale, cosa? sí, dale, cerrá. A ver, de la misma manera que digo esto y que estuve muy en contra cuando creo que tuve que apoyar, apoyé. Tavares, en cierto momento en el 2011, era la envidia de cualquier político de este país. Tavares, si se hubiese proclamado, a ver, si hubiese sido candidato a la presidencia de este país, Cantado. Tavares era presidente de este país. No tengas la más mínima duda. Y cualquiera que hablara, yo incluido, que me tocó padecerlo, en contra de la selección, porque siempre hay algo para criticar, mala palabra. y la labor del periodista Crucificado. es criticar. Eras antinacionalista, Crucificado. antiselección. Antipatriota. Los mismos Antipatria. que aguantaron a Tavares, los mismos que aplaudieron a Tavares, los mismos que veneraron a Tavares, los mismos que pusieron en un pedestal a Tavares, que le querían hacer una estatua, le querían dar la llave de la ciudad, darle la llave del país, no sé, todo lo que quisiera. Eran los mismos que cuando Tavares comenzó a flaquear y extendió su ciclo más allá de lo adecuado en la selección uruguaya, permitiendo determinados vicios que ya eran contraproducentes para la selección, esa misma gente le hizo así. Pim. Oh, Tavares se tiene que ir. No existe Tavares. Vos jugamos un fútbol que es impresentable, loco. Tenemos que cambiar el técnico. ¿Por qué? Porque la gente es exitista y porque la gente, en definitiva, vive de los resultados. Si Uruguay no hubiese logrado resultados y no hubiese sido campeón, Uruguay no sería lo que es hoy. Si Uruguay no hubiese ganado el campeonato del mundo de 1950, si Uruguay no hubiese sido campeón olímpico en el 24 y en el 28, no entro en el debate de esto si eran campeonato del mundo o no, no entro en esos debates. Después, si Uruguay no hubiese tenido 8 Copas Libertadores de América como tiene con Peñarol y Nacional, más allá de que en este momento sean prácticamente historia, y bueno, acá tenés 20 fechas en el año para festejar si vos querés revivir momentos importantes del fútbol uruguayo. Por eso te quiero decir que el jugador uruguayo tiene en la virtud el defecto y en el defecto la virtud. Es difícil, contestatario, rebelde, La garra, te Julio. plantean. La garra charrúa. No, sí, pero para sacarle la garra tenés que entrarle muy bien al jugador. Muy bien, porque si no, después en la cancha son lo que vemos en determinado momento en ciertos equipos. Esa es la verdad de la historia. Bien, lo llevo a la siguiente consigna. Hablamos de dos técnicos que tuvieron relaciones rocosas con el periodismo deportivo, ¿verdad? Uno las tiene hasta el día de hoy. Y vamos a meternos con una consigna sobre el periodismo deportivo. Advertencia, vieron que las consignas son, ¿no?, maximalistas. Entonces, esto probablemente mucha gente lo piense. Yo se las tiro y ustedes me dicen si están de acuerdo o en desacuerdo. Se puede dar que estén los dos en desacuerdo. La consigna es, desde el periodismo deportivo a veces se hacen operaciones. ¿Están de acuerdo? ¿En desacuerdo? Estoy de acuerdo. ¿De acuerdo, Julio? Sí, estoy de acuerdo. ¿De acuerdo los dos? Estuvieron los dos en desacuerdo de la pasada y ahora en de acuerdo. A ver, arranquemos contigo. No Julio. te estamos sirviendo para el Cambiemos- debate, Jorge. No, está bien, pero la idea. No, igual, la idea es igual así. seguramente con matices. A ver. Arranca vos, Julio. A ver, yo creo que Porque básicamente... viste que mucha gente tiene esta. Yo tiene creo que, esta a idea, ver, ¿no? cuando uno dice, por lo menos me refiero yo a eso, ¿no? Yo supongo que en el periodismo deportivo, como en cualquier ámbito, hay buenos periodistas, buenas periodistas, malos periodistas, malas periodistas. Hay gente que opera para el poder, hay gente que no opera para el poder, hay gente que de repente por un sentimiento de amistad es mucho más contemplativo con el técnico que si de repente no tenés un buen vínculo. Hay otros que intentan, a como dé lugar, ir por una línea más del medio. Entonces, vos me preguntás, ¿y se opera? Sí. Yo creo que si dijera que no, estaría mirando para el costado y no estaría viendo determinadas cosas que suceden. O sea, lo que pasa es que acá también, hoy por ejemplo, que tenemos un grave problema con el tema de los derechos televisivos, no creo que Bielsa esté en medio de la lucha de los derechos televisivos como algunos lo quieren hacer ver. Ah, si apoyo a Bielsa es porque estoy de este lado del mostrador, si estoy en contra de Bielsa es porque estoy de este otro lado del mostrador. No, me parece que Bielsa no depende de que en definitiva si Tenfield gana los derechos televisivos, si viene otra empresa y se queda con los derechos televisivos, no pasa por ahí el tema de Bielsa, particularmente. Ahora, si vos me preguntás si en determinado momento se opera, y yo creo que sí, se opera. No siempre la palabra operar está emparentado con... Recibir guita. Exacto, ni que hablar. Por supuesto, ni que Vos decís hablar. que se puede operar por el lado capaz de la amistad, la afinidad. Si te Y a tira veces la hasta de la camiseta. propia conveniencia del periodista. A ver, ¿cómo sería eso? Y por supuesto, a ver,
Los periodistas también tenemos nuestra vanidad y no reconocerlo sería ridículo. También somos complicados y yo soy el primero en reconocerlo. Entonces, los periodistas queremos tener razón sobre determinados temas. O sea, marcamos una posición pública y desde el momento que marcamos una posición pública, vos pretendés que los hechos se decanten de tal forma que esa posición pública que marcaste no quede desairada. Si yo soy anti un jugador, Claro, ese lo que jugador pasa- de pronto le está rompiendo, Pasa que ahí, yo tengo que Jorge, hay dibujar. una diferenciación entre lo que es el periodismo y la opinión y el marcar agenda. Entiendo que en nuestro rubro, en el periodismo deportivo, el opinar y el analizar es parte intrínseca del labor, pero una cosa es hacer periodismo, es investigar, es ir al dato, al análisis, a las internas, y otra cosa es marcar una opinión sobre algo que te parece en tu percepción. Porque después es otra la conversación, ¿no? Pero el qué es saber de fútbol, ¿no? Y ahí vamos a tener variantes, matices, etcétera. Si es repetir datos y estadísticas. Exactamente. O si es leer. Si es saber de historia, si es aprenderme estos libros de memoria, o si realmente es apreciar el juego y entender el juego. A mí, en cuanto a la operación en sí misma, me parece que estando en un rubro con tantos grupos de interés, acá viene me parece, el gran meollo, es cada vez más difícil ser independiente. A lo que voy con esto es, yo trato de posicionarme, por supuesto, en ese lugar, pero si yo trabajo para un canal y ese canal tiene un socio, y ese socio en este momento define determinadas cosas, va a ser muy difícil que yo pueda ir en contra de ese socio si considero que ese socio no actúa de la forma correcta. Y a su vez me interpela a mí como periodista porque digo, bueno, ahí sí voy al análisis de la situación o al análisis estadístico o de datos o a la percepción de opinión para poder yo misma generar algo, no por una cuestión de vanidad de querer marcar agenda, porque de verdad en mi caso no soy Julio Ríos y no tengo ese poder, pero sí de decir algo que no me parece que está bien y muchas veces no lo puedo decir. Y eso no quiere decir que esté operando, pero a su vez también me interpela decir hasta qué punto puedo ser independiente. Y en cuanto a grupos de interés, no es solamente derechos de televisión y canales, sino muchas veces también grupos de representación, que son en gran parte los que mueven nuestro fútbol. Cuando digo grupo de representación, me refiero a representantes grosos que le dan para adelante a un jugador o le dan para atrás a otro. Y así como le dan para adelante a un jugador, le dan para atrás a otro, pasa lo mismo con el periodismo. De darle para adelante a un periodista o darle para atrás a otro periodista. Eso Julio, seguro lo sabés vos más que yo. Eso que se dice muy seguido, ¿no? De que a veces se infla o se desinfla un jugador. Pero, Jorge, en base a otros intereses. Eso sucede, a mí me pasó, mi data con el periodismo deportivo es muy corta, que lo sepan quienes no me conocen, o sea, este es el 5º año que estoy en este lado del mostrador, siempre lo consumí, siempre fui a la cancha, desde que tengo 2 años. Ahora bien, en estos años, en un momento, de repente empiezo a escuchar el nombre de un jugador. Lo empiezo a escuchar, y yo decía, tan mal estaré viendo el fútbol que para mí este jugador es absolutamente, no voy a decir intrascendente, pero no me parecía que destacaba. Y lo escuché un día, lo escuché otro día, empecé a cambiar el dial y seguía, y dije, acá hay algo. Y después, como ese ejemplo, lo empecé a ver en otros ejemplos, con jugadores, con equipos, con entrenadores. Entonces, desde ese lugar, por supuesto que hay una operación. Yo lo que no sé es si esa operación, como le decía a Julio, tiene que ver con algo que nunca voy a poder comprobar, que es gente recibiendo guita, porque sería un atrevimiento de mi parte suponer algo así, pero sí que hay grupos de interés y que muchas veces el periodismo actúa en función a ese grupo de interés y que cada vez es más difícil quedar por fuera, sea a favor o sea en contra. Ese concepto, Julio, de que a veces se puede pinchar, se puede inflar o desinflar a jugadores o técnicos. Bueno, yo creo que seguramente eso se hace. Yo te puedo asegurar, pero por la vida de mis hijos, nunca en los años que tengo, primero, nunca toqué $1, y lo digo públicamente porque siempre tengo la oportunidad de... A ver, si en algún momento hubiese tocado $1, quédate tranquilo que ya lo hubiesen hecho saber. No tengan la más mínima duda. Nunca. No sé ni de quiénes son los jugadores muchas veces porque lo hago desprofeso.
hago que Alberto Pérez mantenga contacto con los representantes, y cuando vienen los representantes después le hago la nota y hablo de determinados jugadores, pero no tengo bien definido claramente de qué empresarios son cada uno de los jugadores. Una vez me dijo Pablo Bentancur, y lo nombro públicamente, un día vino Pablo Bentancur y me dijo: mira, Julio, yo respeto que me critiques. Me dice: ¿sabes por qué respeto que me critiques? Porque nunca me pediste nada. ¿Cómo le digo? Me dice: sí, que nunca me pediste nada. Y obvio, le digo: ¿qué querés que te pida? Dice: no, pero mirá que hay colegas tuyos que sí, reciben. Digo: bueno, es un problema de los colegas, ni a mí ni me lo digas, ni quiero saberlo. No te lo iba a decir, pero te digo que eso sucede. Pero lo que está diciendo ahí, Julio, es que él tomaba tu caso como una excepción. Y te estoy diciendo claramente el nombre, Pablo Bentancur. Y yo con Pablo Bentancur no tengo un vínculo de amistad ni nada por el estilo. Tengo una relación que se genera a través de los años, básicamente de hacer notas al aire, y una sola vez, yo estaba en el hotel de Peñarol jugaba un partido frente al Napoli en el estadio San Paolo, en Napoli, iba a pedir un taxi y él se acerca en ese momento y me dice: Julio, ¿va para el estadio? No, sí. ¿Podría llevarlo? Digo: no, le agradezco mucho, yo voy a pedir un taxi. Dice: pero permítame llevarlo, me dice el tipo. Si yo voy para el mismo lado, ¿para qué va a pedir un taxi? Y el tipo fue muy respetuoso en la charla. Cuando llegamos al estadio San Paolo, vi que realmente tenía mucha llegada con el Napoli. Bueno, paramos ahí, lo hicieron entrar en el auto, me presentó al presidente del Napoli, a De Laurentiis. Al término del primer tiempo, estuvimos charlando con De Laurentiis ahí en el VIP del estadio San Paolo. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Yo nunca en mi vida me tocó inflar a un jugador por conveniencia de algún empresario o algo por el estilo. Nunca. Eso te lo puedo asegurar en 40 años que tengo. Y aparte no laburé solamente acá, laburé en Argentina. No te digo en Estados Unidos, porque en Estados Unidos era básicamente otra la función que desarrollaba. Pero nunca me tocó eso, jamás en mi vida. No podría dormir. O sea, hay líneas que nunca en mi vida crucé, lo tengo claro. Hay líneas que nunca negocié, y esas son las líneas que nunca en mi vida negocié, jamás. Bien, pasamos a la siguiente consigna. Ya lo mencionaron, tema polémico si los hay, así que vamos para ahí. La consigna es: la AUF debería gestionar por sí misma los derechos del fútbol. ¿Están de acuerdo? ¿En desacuerdo? En desacuerdo, al 100% en desacuerdo. En desacuerdo. O sea, no al 100%, no que estoy en desacuerdo al 100%, sino que lo gestione bien, solamente, únicamente, uh-huh, sí, porque creo que no está preparada. Guárdatela, Julio. No, la AUF no puede. La AUF lo que tiene que hacer es avalar. Tiene que haber, para mí, una liga de fútbol profesional en Uruguay, uh-huh, con el aval, obviamente, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, pues si no, no puedes competir internacionalmente. En desacuerdo de los dos entonces, sí, con matices, vamos a ver cuáles son. Arranca vos, Sofía, a ver, ¿por qué en desacuerdo? A ver, creo que lo más sano sí es que se vaya a una licitación por los derechos del fútbol televisivo. Lo que sí me da la sensación, por cómo viene la cosa y por el producto que viene mostrando, es que lo mejor es que haya una sociedad. O sea, más allá de Tenfield, lo dejo por afuera. Déjalo para la próxima consigna. Lo dejo para la próxima consigna, pero solamente la Asociación Uruguaya de Fútbol. A ver, creo que cada organismo tiene que hacer lo mejor dentro de sus competencias. Y si vos no sos una productora televisiva, eso lo vas a tener que tercerizar. Vieron que la consigna es muy maximalista. Por eso en el mismo. Sentido de que son dos cosas separadas. Una cosa es hacer una licitación y otra cosa es hago una licitación y además yo puedo producir todo yo. Es que por eso te aclaré, Jorge, el hecho de decir estoy en desacuerdo, que el 100% de ese derecho, poder, usufructo, gestión, esté todo a cargo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Me parece que no va a salir algo positivo de eso, porque para poder gestionar los derechos del fútbol televisivo tenés que tener capacitación. Y creo que ahí todavía, en cuanto a gestión televisiva, de producción televisiva, sí o sí va a necesitar un bastión. Desde ese lugar. Después te la dejo picando. Bien, y la seguimos. Perfecto. Julio, vos también habías puesto un matiz en desacuerdo, pero para explicarlo. Sí, básicamente hemos visto que el fútbol uruguayo está totalmente desamparado.
aquí tenemos una selección primermundista con un fútbol uruguayo tercermundista. ¿Por qué? Por una cuestión elemental. Porque hoy los dirigentes ganan un dinero que antes no ganaban. Entonces, donde entra el dinero, normalmente entra la corrupción. No puede un dirigente de fútbol ganar prácticamente hasta hace poco tiempo atrás más que el 100% de los jugadores. No pasa en este momento porque hay algunos salarios que se han inflacionado de forma muy importante en el fútbol uruguayo, tanto en Peñarol como en Nacional. Pero cuando decís dirigentes, ¿te referís a dirigentes de la Asociación Uruguaya de Y Fútbol? a Alonso, al presidente de la AUF. Claramente, o sea, ¿qué es lo que hicieron? Lo que dijo Figueredo en una nota que hice hace pocos días atrás. Antes la coima se va por arriba de la mesa, por abajo de la mesa. Ahora la coima se va por arriba de la mesa. Vos decías, si yo trabajo en un determinado lugar y hay una determinada línea editorial, hay cosas que de repente no voy a ir en contra de mis propios intereses y en definitiva perder el trabajo. Bueno, yo lo que te digo a vos, desde el momento en que pasó lo que pasó con la FIFA y fueron muchos presos por el tema de las coimas y todo lo demás, ¿qué hizo la FIFA? Agarró y oficializó la coima. Dijo, bueno, ¿y a quién más te vamos a pagar por arriba de la mesa? Nadie puede decir absolutamente nada. Lo que pueden decir es, bueno, esto es, la verdad, sinceramente, loco, esto es antiético, ¿viste? O sea, no me preguntes, pero no. En un fútbol pobre como el nuestro, donde hay jugadores que la están pasando mal en la segunda división profesional, que un presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol gane $60.000. No es lógico. O sea, no hay manera de poder viabilizar eso. Entonces digo, yo creo que si en todo caso, para ser un poco más independiente, el presidente de la AUF, si ganaba un dinero, ese dinero tiene que venir al Congreso, ese famoso que establecieron acá ahora, y el Congreso determinar cuáles son los viáticos que se le tienen que dar al presidente de la AUF por estar, digamos, full time al frente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ahí le sacan al presidente de la AUF la dependencia. Pero ¿qué es lo que quiere la Conmebol? Una dependencia. ¿Qué es lo que quiere la Asociación la FIFA? Una dependencia. Aquí vinieron y marcaron un estatuto diferente. Pasaron de 16 clubes más la B, que eran los que votaban los derechos televisivos, a una intervención en el fútbol uruguayo, que aquí nadie creía que podía haber una intervención. En determinado momento yo me enteré que iba a haber una intervención 72 horas antes. Digo, va a ser intervenido el fútbol uruguayo. El fútbol uruguayo fue intervenido. Ahí se creó un estatuto, ¿para qué? Para generar otro poder contrafáctico al de Tenfield. ¿Me explico? Entonces se hizo un estatuto donde los jugadores tienen 11 votos. Cuando los jugadores tienen 11 votos, te agarran y vos, que sos el presidente y querés seguir sentado en la silla que estás en este momento, yo te digo a vos, como representante de los 11 votos de los jugadores, que es Lugano, lo sabemos todos, mirá, Jorgito, vos querés en definitiva seguir ahí y querés los 11 votos de nosotros los jugadores. Bueno, yo te los voy a dar, pero bajo esta y esta condicionante. ¿Me explico? Entonces, si el estatuto que le da 9 votos a la OFI, ¿cómo la OFI va a estar decidiendo sobre lo que pasa en el fútbol profesional? Te lo dice un tipo del interior que toda la vida defendía el fútbol del interior y que los compraron a determinados dirigentes de la OFI con un viaje a Qatar, a veces para tomar mate en el hotel, porque ni siquiera salieron a conocer Qatar un poco, no, se quedaron tomando mate en el hotel. Entonces, en un fútbol Julio, donde el presidente dice, llevo a mis amigos al campeonato del mundo, y lo dice con total y absoluta libertad, sin ningún tipo de inconvenientes, El antes asunto los dirigentes se iban. Esa fue la estrategia que se encontró para poder equiparar lo contrario a lo que estás diciendo, que a su vez termina manejándose de la misma manera. Por eso me parece que está bueno también que el tema de los derechos de televisión no se vea como algo de héroes y villanos, que pero muchas que veces se relata y se corre esa narrativa. En mi opinión, yo creo que no va por ese lado, pero quieras o no, Tenfield tiene comprometidos a muchos de los clubes. No tengas la más mínima duda. De primera y de segunda división, pero que son de quienes dependían el voto para poder estar en la situación en la que se está hoy. Entonces, la herramienta que encontró la Asociación Uruguaya de Fútbol fue esta intervención que vos mencionás de ampliar y que el voto vaya también a OFI, bueno, ni que hablar a los otros, pero perdón, al fútbol sala, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿a vos te parece que está bien? A ver, que Tenfield, por ejemplo, que muchos clubes han dependido de Tenfield, la gran mayoría,
Le deben Pero plata a es Tenfield. más allá de haber dependido, Bueno, no, pero, es de pará. que siguen comprometidos. Pero por supuesto, pero de que hay una deuda que básicamente es eterna. Desde el momento que te digo que la mayoría de los clubes le deben dinero a Tenfield, evidentemente hay un compromiso. Es inevitable. Ahora, lo de Tenfield es cuestionable éticamente. Que Tenfield en determinado momento hay un contrato donde los clubes perciben X cantidad de dinero. Entonces Tenfield, ante determinados clubes amigos, venía por fuera y les daba un dinero para que pudieran arrancar el campeonato. ¿Eso está mal? Sí, está mal. Éticamente está mal, éticamente está mal. Ahora, la Asociación Uruguaya de Fútbol con Alonso la ha hecho peor todavía. Peor, porque creó no sé cuántos clubes pura y exclusivamente para tener los votos. Que vos lo sabés perfectamente, porque sos periodista deportiva y sos una buena periodista deportiva. Alonso le da dinero a determinados clubes como le daba Tenfield con la plata de los clubes, porque la Asociación Uruguaya de Fútbol, la diferencia es que Tenfield es una empresa privada y puede ser cuestionada desde el punto de vista ético. La Asociación Uruguaya de Fútbol no puede venir y sacarle dinero a Jorge para agarrar y dártelo a vos. Sí, igual te diría que no es plata de los clubes, sino plata de Conmebol, ¿no? Porque los clubes No, no, tampoco... a ver. Y, Pero Julio, perdón. vos lo mismo, sos periodista deportivo. Pero Los clubes, ¿cuánto generan los clubes en el Y fútbol la plata- uruguayo? y la plata de Pero Conmebol ¿cuánto generan realmente los clubes en el fútbol uruguayo sin ser Nacional y Peñarol, que son mega empresas, Peñarol y Nacional? Porque sí, nos están viendo los fieles del periodismo deportivo, si no se van a ofender. Pero ¿cuánto generan? O sea, Bueno, acá viene la sociedad de Pero, Conmebol, perdón, la plata. digo, hay un manejo paupérrimo del fútbol uruguayo en este momento, con una Asociación Uruguaya de Fútbol que está en una fiscalía de delitos económicos, donde se votan balances que han sido escandalosos, $560.000 en papelería. ¿Pero qué hicieron? Empapelaron Montevideo, compraron todas las cosas, todo el papel que había para que a fin de año, cuando se tira, que llega a fin de año, tirar todos los papeles por 18 de julio. Estamos hablando de una causa igual sin condena. Pará, al momento. bueno, yo lo que te estoy hablando, más allá de la situación en fiscalía, en este momento lo que te estoy hablando es la resultancia de un balance y memoria que vos lo podés mirar en la página de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Más allá A de ver, eso, pero también pará, se... No, de que no sea entregado 4 tiempo y millones forma. otros. 4 millones otros. Decime qué son otros 4 millones. Digo, hay cosas que están pasando en el fútbol uruguayo que son impresentables. Impresentables. O sea, lo que uno criticaba de Tenfield, que en determinado momento venían dirigentes e impedían que se hiciera una asamblea, ahora está todo absolutamente. Hay otro poder, insisto, contrafáctico, que está Bordaberry, que en este momento es senador de la República, y va a una asamblea previamente de la Asociación Uruguaya de Fútbol o a un consejo de fútbol profesional. Bueno, pero eso es por y su se reúne nexo- en una habitación, que no lo puede hacer. Eso es por su nexo con City Torque. ¿Cómo? ¿No es por su nexo con City Torque, que está ahí en la, No, pero- en la pero- asamblea? pero- no es no, por no, senador de pero- la República. pero un No se senador- está metiendo desde ese No, lugar. pero perdón, es un senador de la República, que es el que elabora las leyes de un país. Acá hay un tema, por ejemplo, hoy con las sociedades anónimas deportivas, que en algún momento van a tener que ser controladas, porque es escandaloso el tema. Aguanta ahí, más te del pongo- 50%. Le voy a Más poner el del freno. 50% entre los equipos de primera y Sí, segunda pero división freno de son mano. sociedades anónimas. Freno de mano porque tengo una consigna con la SAD más adelante. Así que les tengo que poner el freno de mano. Hablamos de la AUF, ya lo mencionaron muchas veces. Así que vamos a la consigna dedicada a la T, a la gran T. Consignas maximalistas, ya saben cómo es esto, ¿no? La consigna es... Sos maquiavélico. Es que es tremendo. No, No, y Son aparte maquiavélicos. Jorge no opina, ¿no? Es No, buenísimo. es muy maquiavélico. No puedo opinar de lo que no sé. Es buenísimo, No puedo opinar, Jorge. no puedo opinar de lo que no sé. La consigna es: Tenfield ha sido una fuerza positiva para el fútbol uruguayo. ¿De acuerdo? ¿En desacuerdo? Sos muy pícaro, sos muy pillo. Tenfield ha sido una fuerza positiva para el fútbol uruguayo. ¿De acuerdo o en desacuerdo? Fue un impulsor. ¿Fuerza positiva? Fue un impulsor, ¿ok? Julio. En su momento sí, cuando nadie pagaba un mango, En su momento sí. Bien, me y gusta. terminó pagando $50 millones por 10 años. Bien, pará. ¿Correcto? Vamos a Tenfield, arrancar. Tenfield es un antes y un después en el fútbol uruguayo. Vamos a arrancar con Julio, que dijo en su momento sí, y me interesa ahondar ahí, ¿no? Porque Tenfield tiene sus apologistas y sus defensores que lo que te dicen es: está bien, ahora es el malo de la película, está todo mal con Tenfield. Tenfield bancó el fútbol uruguayo en una época donde no lo bancaba nadie. ¿Ese concepto vos lo compartís o no te parece que están así? Sí, lo comparto. Lo comparto, digo, a ver, yo trabajé en Tenfield 10 años. Y lo voy a decir acá públicamente también. Invito al señor Jorge Sanguinetti, relator,
Jorgito, Mario Martínez, que labura contigo, hoy por hoy. Cuando yo iba a hacer el noticiero, yo critiqué, cuando no estaba de acuerdo con algo con Tenfield, lo critiqué desde adentro a Tenfield. Porque criticarlo desde la vereda enfrente es facilísimo, es muy sencillo. Yo agarraba y decía, bueno, mira, en esto no estoy de acuerdo, por esto y por esto. Que tenía mis líos, por supuesto, que me costó de repente conducía capos y un día dejé de conducir capos, por supuesto, y está perfecto, porque yo no puedo andar por el mundo diciendo lo que quiero, incluso contra la gente que me pagaba el salario, y salir limpio de pelo y paja y que no tenga ninguna consecuencia. O sea, por supuesto que siempre tenés que pagar un precio. Lo pagué en Fox, cuando en definitiva no apoyé al candidato que Fox tenía. Y el riesgo lo asumís igual según el posicionamiento laboral en el que estés, porque alguien que está arrancando en el periodismo deportivo seguro no puede yo te voy a decir algo. Yo estaba arrancando con... No. En mi caso no ha sido así. No puedo hablarte de eso porque de ninguna manera he pagado un precio y he sufrido y he luchado para tratar de... No, eso calladamente no te lo puedo permitir. Te voy a dar el ejemplo. Yo trabajaba en Oriental y llegué muy joven a relatar fútbol en Oriental. Entonces, en ese momento, bueno, tuvimos la suerte de que íbamos a Argentina. Uruguay, después de 50 años, le gana a Argentina. La elimina a Argentina en el 87 y juega la final con Chile, Uruguay campeón. Único medio que relató, ¿cuál era? Oriental. Porque era la primera vez que comenzaban a comercializarse los derechos. En Argentina no relató Víctor Hugo, relató Araujo con Niembro. Acá relatamos el Toto y yo. ¿Correcto? Ese mismo año Peñarol campeón de la Copa Libertadores de América, al otro año Nacional campeón de la Copa Libertadores de América y campeón del mundo. Entonces, termina el 88, yo trabajaba en Telenoche 4, era la primera vez que un pibe joven aparecía en un noticiero, porque en aquel momento no te tomaban si eras joven, mucho menos para opinar o salir en la pantalla de un canal cuando no existía el cable, no existía el streaming, no existía absolutamente nada. Entonces en ese momento era muy, pero muy complicado el tema. Un día me llaman en la radio y me dicen, Julio, mirá, te queremos pedir dos cosas. Una, que los speech que haces antes del comienzo del partido los hagas más cortos y que no opines durante los relatos de los partidos. Digo, bueno, voy a seguir haciendo los speech de la misma forma que los hago y voy a seguir opinando en los partidos. Entonces, si vos haces eso, te tenemos que desvincular. Yo había pasado, para que tengas una idea, para que la gente tenga una idea, yo vivía una pensión, ganaba haciendo informativos 4.500 pesos por mes y pasé a ganar 116.500. Siempre me preguntan mis amigos, ¿por qué 500? No tengo ni idea, ¿tá? Pero 116.500. Imagínate la diferencia entre 4.500 y 116.500. Dije, bueno, perfecto, listo, me voy. Y me fui. Y me tuve que ir al exterior a buscar laburo. Llegué a Estados Unidos y trabajé de ayudante cocinero. Pero después entré en la cadena Telemundo. Y fui reconocido en la televisión de Estados Unidos. Entonces digo, o sea, cuando tomé la posición que tomé en Fox, me costó el puesto. Y ahí en Tenfield, porque te llevó al tema, ¿no? Yo me fui, tomé la decisión de irme. ¿Viviste ese momento del...? Porque vos en ese momento, en realidad, estabas del otro lado de la vereda. Estabas, en realidad, como escucha, espectadora. Empezaba a ver los partidos por televisión. Bueno, ¿vos viviste el momento de ¿estás conmigo o estás en mi contra? A mí, ¿Viste el momento de que el periodismo deportivo uruguayo se partió en dos? Bueno, querete una cosa. Vos es que a mí... Mira, yo tuve... La grieta. Pero tuve muchos enfrentamientos con el Tano Gutiérrez. Pero a cara de perro. ¿Ah? A cara de perro. Y lo digo públicamente, bien claro. Tuve un gran enfrentamiento con Casal en Argentina. Y a partir de ahí, nunca más Paco me faltó respeto. Es más, yo critiqué la nota que hizo, Dios lo tenga en la gloria hoy, el Toto está, en aquel momento con Casal. La critiqué trabajando con Casal. La critiqué duramente. Me costó una suspensión también en punto penal. Y está perfecto porque tenés que tener consecuencias. No puedes andar por la vida diciendo lo que se te cante sin consecuencias. Entonces, nunca, sí te voy a decir algo, nunca vino Tenfield y me dijo, mira Julio, decí tal cosa o hace tal otra. Lo que sí me decía, loco, no, pará, ¿viste? No sé, dialogado vos, Julio. Pará de criticarme. No, siempre estás en contra, Julio. Uh-huh. Siempre estás en contra.
No es que siempre estoy en contra de esto. Bueno, pero en alguna buena hacemos. Sí, y bueno, pero digo, nunca vinieron y me dijeron directamente, mira, esto no lo puedes decir, jamás. Nunca me echaron. Vuelvo a reiterártelo, a veces me costó algún programa. Me costó la previa. Bueno, la previa renuncié yo, porque iba a empezar a relatar fútbol. Me costó Capos. Y bueno, y el que se terminó yendo fui yo. No es que Tenfield vino y me dijo, vos, Julio, listo, bárbaro, hasta aquí llegaste, no te bancamos más. No, Bien. fui yo, me reuní con el Tano Gutiérrez y le dije, mira, tengo una mejor propuesta en este momento, la verdad que es una propuesta que no puedo desechar, por esto y por esto. Listo. ¿Por qué crees que quiere mantenerse Tenfield en Uruguay? ¿Por qué qué? ¿Por qué crees que Tenfield quiere permanecer en Uruguay? Y porque le servirá el negocio, ¿Te evidentemente. parece? Que ¿Y por ya qué? va por una cuestión, o sea, de que necesita realmente de ese... Pero no me imagino ¿De al ese Tano precio? Gutiérrez. No me imagino al Tano Gutiérrez A ver, poniendo, me refiero... poniendo un supermercado. Pero por a ver, ejemplo. Julio, Pero digo, ¿no? Pero así claramente. Han estado toda la vida en ese tema. A vos ver, decís que Paco sigue necesitando de Tenfield. Pero Paco no es que. A ver, Paco seguramente no necesita de Tenfield. Hace muchísimos años. A eso voy, por eso. Paco no necesitaba. ¿Desde dónde viene? Paco no necesitaba igualar la oferta que terminó igualando en determinado momento, cuando el tema de Nike, pura y exclusivamente por una cuestión de orgullo personal. De poder. De poder, pero esto pasa con la mayoría de los empresarios. La pregunta que me haces es, ¿necesita Bill Gates seguir laburando? ¿Necesita Elon Musk trabajar en este momento como funcionario del gobierno de Estados Unidos? Porque económicamente es uno de los tipos más poderosos del mundo. Hay una cuestión de poder, el poder es afrodisíaco. Algunos dicen que no hay nada más afrodisíaco que el poder. Ya no es por una cuestión de guita, no es por una cuestión de plata. No es que la mayoría de los empresarios exitosos siguen trabajando porque, en definitiva, tienen miedo a quedarse en algún momento sin dinero. No pasa por ahí el tema. Pasa por una cuestión de poder. Pasa por esa adrenalina. Pasa por eso que te genera el tener poder. ¿Y es es beneficioso para el producto que se siga manteniendo siempre en las mismas manos? Y bueno, eso lo van a determinar los clubes, que lo tienen que determinar. Si no es beneficioso... Ahora, yo te pregunto a vos, otro. ¿Vos crees que has visto, por ejemplo, desde que la asociación maneja los derechos de las eliminatorias, que los vendió en 20 millones de dólares? La última venta que hizo con Tenfield. Después lo vendió en 12 millones. Después gestionó las transmisiones del fútbol del interior. No la vio nadie. El canal tiene... la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene un canal que es el mismo canal que tengo yo. Con la diferencia que la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene a los jugadores en exclusiva, tiene determinadas cosas. Y sinceramente, guste o no guste, tiene 10 millones de vistas menos que yo, que tengo un canal donde el canal mío es un programa que tiene 23. ¿Por qué tiene el canal la Asociación Uruguaya de Fútbol? ¿Por qué existe el canal? Lo dije hace años y se ha ratificado plenamente. La Asociación Uruguaya de Fútbol tiene un canal porque interpretaron a través de una lectura del contrato que se hace, que como siempre hay dos partes y cada uno la mira desde el ángulo que le sirve. Hay una lectura que hace la Asociación Uruguaya de Fútbol que teniendo un canal no tienen por qué licitar. Al tener ese canal le permite agarrar y quedarse con los derechos televisivos y tercerizar posteriormente, que era lo que vos decías. ¿Correcto? Sí. Entonces, ese canal es un tema nominativo, es algo que está ahí pura y exclusivamente como una estrategia, no con la real expectativa y con la real intención de que ese canal sea visto, que ese canal... Porque hay mucha gente que no tiene ni idea, nunca ha mirado a UFTV, nunca lo ha visto. Entonces, hay un contrato que también dice que tienen que licitar, vos mismo lo dijiste hoy, que tienen que licitar. Y si licitan, Tenfield tiene derecho a igualar. Si vos me preguntás, porque aquí sí iba a sacar la cara por compañeros. Se televisa bien el fútbol uruguayo, notable, con los estadios que tenemos, impresentables, en algún caso, salvo excepciones que ya todos conocemos. Con las posibilidades que hay acá, con partidos que parecen de ligas barriales cuando vos lo mirás desde el exterior. Los tipos te meten, yo qué sé, 7, 8, 9 tomas que no las ves en el fútbol argentino. Lo único que falta es que te muestren las amígdalas
pero te muestran absolutamente todo de acá, de allá, de este lado. O sea, hay muy buenos profesionales acá, muy buenos profesionales. Trabajen en Tenfield, mañana laburen en DirecTV donde trabajas vos, en ESPN o en donde quiera que. Lo que yo te quiero decir es, el que venga y ponga la tarasca, la plata, es el que se tiene que quedar con los derechos del fútbol uruguayo. Que el fútbol uruguayo merece más dinero, sin ningún tipo de dudas. Que tiene que haber una liga profesional, que tiene que ser manejada, obviamente por gente profesional, no por los dirigentes de los clubes, por gente profesional. Obviamente, que la Asociación Uruguaya de Fútbol ha dado muestras de inoperancia en cuanto al manejo del dinero, es incuestionable. La Asociación Uruguaya de Fútbol está quebrada. Le prometió $1 millón a la OFI, nunca se los dio. Le prometió $50.000 a Barraca de Dolores porque fue el primer equipo del interior que eliminó a un equipo profesional, nunca se los dio. ¿De qué estamos hablando? Entonces, digo, el que venga y ponga la guita, en definitiva, va a ser la última vez que Tenfield tiene derecho a igualación, como le pasó en las eliminatorias. Ahora, en la segunda vez, como la famosa, esta famosa oferta de Nike, ahora, $41 millones dijeron. No le queda más de $17 millones a la Asociación Uruguaya de Fútbol. $7 millones de los 41 son dispuestos por Nike para aspectos de marketing. Después nunca nadie ha dicho cuánto se lleva el intermediario, que todos sabemos quiénes son los intermediarios. Que son los jugadores que en definitiva conocían determinados estudios jurídicos en Europa y producto de esa situación comenzaron a traer cosas que les sirvieran a ellos. Está en la tapa del libro. Entonces, digo, si vamos a charlar a calzón quitado, bueno, la verdad, quien tiene que decidir quién queda es el que venga y ponga la guita. En este caso hay un contrato que la Asociación Uruguaya de Fútbol, por ejemplo, Alonso dijo en determinado momento, no, para que haya una liga profesional tiene que haber unanimidad. Después cuando vio que tenía los votos, hizo un consejo de fútbol profesional en la Asociación Uruguaya de Fútbol y terminó perdiendo. Por lo cual, de hecho, reconoce que hay una liga de fútbol profesional. Pues si no, no hubiese hecho ese consejo de fútbol profesional. Pensaba que ganaba. Entonces, ¿para qué la hizo? Para que la gente lo entienda. Si él ganaba, la liga del fútbol profesional se iba a hacer, pero con el mandato de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Si perdía, la liga del fútbol profesional se iba a hacer, pero organizada por los clubes. También expliquémosle a la gente que la liga profesional de fútbol está vinculada a la unión de clubes y la unión de clubes corresponde a Tenfield, a los intereses de Tenfield. Bueno, yo creo que no. ¿Ves? Bueno, sí, Julio. No. Pero es que si no le estamos mintiendo a la gente. Pero no. Estás totalmente equivocada. Estoy estás en lo equivocada. Correcto. Sí. Cuando sale el presidente Peñarol en todos los medios a decir yo soy pro Tenfield. Pero ese es un tema. Hay Hay clubes de la Liga de Fútbol Profesional que son partidarios de Tenfield. Y hay clubes que no. Y te lo voy a decir claramente. Arturo de Campo ha sido de los dirigentes que más se ha enfrentado a Tenfield. Y está dentro de la unión de clubes. Y yo hablo con Arturo muchas veces. Y me dice Arturo, vos, Julio, es muy fuerte esto. Que a mí me digan que yo estoy del lado de Tenfield cuando he tenido los enfrentamientos que tenía con Casal. No quiere decir que se vaya a inmolar por la causa, pero sí de que corresponden a los intereses, porque la unión de clubes... Eso muy inteligentemente lo han instaurado desde la Asociación Uruguaya de Fútbol. O estás con nosotros, o si perteneces a la unión de clubes, entonces estás con Tenfield. Pero Julio, la Eso liga es una profesional, picardía. pero la liga profesional y los derechos de televisión van de la mano, están así. Pero por supuesto, pero lo que te quiero decir es, ¿se necesita una liga de fútbol profesional? Sí se necesita. ¿Pero por qué la unión de clubes quiere crear esta liga profesional? Porque interpretan que la Asociación Uruguaya de Fútbol maneja la selección, hace muy buena guita con la selección, no sé qué es lo que hace con la plata, porque la asociación está fundida, absolutamente fundida, y los clubes dicen, pará, loco, juega la selección un campeonato del mundo, no nos tocan ni $100.000 a cada club. ¿Quiénes son los dueños de la AUF? ¿Quiénes son los dueños de la AUF? Los clubes. Esos son los dueños de la AUF. Correcto. ¿Dónde viste que un gerente, que en este momento viene a ser Alonso, un gerente general, mande más que los dueños? ¿Dónde se vio? ¿Dónde se vio que venga Alonso y a los clubes amigos, lo mismo que hacía Tenfield, a los clubes amigos le dé el dinero? Que le haya dado $7 millones a Nacional.
$7.166.000 a Nacional. ¿Qué dice Danubio? ¿Qué dice Defensor? Parece que los voy a cortar para censurarlos. Ojo, Julio, con el micro. Parece que los voy a cortar para censurarlos por decir tantas verdades. Pero antes de que nos quedemos sin tiempo, hay una consigna más para meter. Ojo con el micro. ¿No te Julio, parece que hayas hecho demasiadas maldades como para...? No. A ver, me queda una consigna. Había varias. Antes de que nos quedemos sin tiempo. Pueden elegir. Más, Sofi, elegí por dónde vamos. Podemos ir por insistir con el periodismo deportivo. Podemos ir por otra cosa un poco más política. O podemos ir por una cosa más de género. ¿Cuál te gusta? Y bueno, De esas tres. no me seguiría metiendo en el periodismo deportivo. Bien, Porque pues no te gusta, bien. No, prefiero no hablar de. Bien, prefiero no hablar de colegas. Exacto. Hacer periodismo. Bien, no me gusta. perfecto. Así que lo dejo a Julio que elija. Julio, ¿cuál cualquiera te de las gusta otras más? dos. ¿Algo más político o algo más de género? No, político. Político. Sí, claro. Bien, es la chapa. Pará, ahí cobraba es la chapa seguro, política. pero Es la era chapa. la única que podía cobrar. Bueno, no, es la chapa política. Ahora Nada, la podemos dejaste hablar de picando. género sin ningún problema. nada también, que ver con el tema fútbol. Es una chapa política absolutamente por fuera. La consigna es: la calle Pou hizo un gran gobierno. ¿Están de acuerdo? ¿En desacuerdo? Una chapa política. Julio. Hizo un buen gobierno donde, como todas las cosas, hay algunas que no me gustaron. Y una de ellas, claramente, es que yo pensé que le iba a hincar mucho más el diente a la inseguridad y no lo terminó haciendo, por ejemplo. Y hubo determinadas situaciones que ocurrieron en la Torre Ejecutiva que tampoco me gustaron. Eso es claro. Todos nos acordamos cuando tu visita a la Torre Ejecutiva, ¿no? Sí, el presidente me invitó a mí a una... ¿Fuiste, Julio? No sabía eso. El presidente No me me llamó enteré, por perdón. teléfono. Jorge. Fue un momento viral. Julio Perdón, Ríos fue no a ver me a la enteré. calle. Claro, Me pareció un buen tipo. No, yo- No no. me acuerdo, Ah, no me acuerdo sí. cómo es El Sí, tema, no, sí, el tema, me acuerdo. el tema, Me el tema es el acuerdo. siguiente. Un día yo estoy haciendo la voz del fútbol, él escuchaba la voz del fútbol. ¿La calle Pou escucha la voz del fútbol? Sí, claro. Bueno, dos veces. Una vez yo estaba haciendo una nota con Fantino, que Alejandro, bueno, éramos muy amigos cuando yo estaba en la Argentina, y entonces un día él hace una declaración en torno a Artigas y la toman mal acá, y de hecho el presidente pone un tuit en contra de él. Porque estaba escuchando la voz del fútbol. No, y dijo, no. Entonces agarró porque interpretó que Fantino había dicho que Artigas era argentino. Entonces el presidente puso, bueno, si tenemos que debatir sobre la nacionalidad de Artigas, cerrá y vamos. Alejandro me llama, me dice, vos, Julio, dice, no hay posibilidad de que pueda aclarar un tema. Digo, obvio, vale, ya charlamos, hacemos una nota linda, perfecto. Entonces explicó el asunto y lo que decía Fantino estaba correcto. El presidente estaba escuchando y manda mensaje. Decirle a Alejandro que lo interpreté perfectamente, que está correctísimo lo que dijo. Yo la tenía cambiada, pero... Entonces me acuerdo que, bueno, Alejandro incluso en Argentina lo elogió mucho ese día. Y un día yo estoy haciendo la voz del fútbol, voy a la pausa, y en el momento que voy a la pausa, ¡plic! Inmediatamente, ring, la llamada del presidente. Hola, Julio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué tal, presidente? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Luis? Digo, dice, el lunes a las 8. Era un día viernes eso. Yo estaba en Punta del Este haciendo programa. Digo, ¿cómo? Dice, sí, el lunes nos juntamos a las 8. ¿Pero a las 8 de la mañana? No, a las 8 de la noche. Digo, pero en la residencia de Suárez y Reyes. No, en la Torre Ejecutiva. No, pero digo, no, están todos los colegas ahí. Digo, y la verdad, sinceramente, no está bueno. Capaz que incluso es improductivo. Aparte se daban todas las personas que estaban contagiadas de COVID en ese momento. Dice, Julio, a las 8 de la noche. Y bueno, y ahí tuvimos una charla de 1 hora y media. La verdad que para mí fue una experiencia, sinceramente, muy buena. El poder estar sentado con un presidente en la oficina del presidente charlando durante 1 hora y media. O sea, hay cosas que van a quedar para mí toda la vida, y cualquier ciudadano, más allá de que vos compartas la ideología política, seas o no del partido, el hecho de que un presidente te invite a tener una charla personal, te dé una audiencia mano a mano, la verdad que nunca en mi vida me lo imaginé, pero bueno. Así que Julio lo anotamos como buen gobierno, pero tengo cosas que no me gustaron.
Pareció tu defensa de Bielsa, que fue una defensa de me gusta Bielsa, pero hiciste toda la lista de lo que no te gustó. Muy parecido. Igual Julio Quedó no igual hizo como mucha Bielsa. lista tampoco. No, Dijo, bueno, tiró la algunas cosas que inseguridad. pasaron. No, Torre ejecutivo. yo con Bielsa fui un poco más. Bueno, un poco a más ver, severa. ¿y en tu caso? No, yo creo que quedaron pendientes de compromisos de campaña que no se cumplieron, pobreza infantil, seguridad y educación. Me parece que fueron como 3 grandes pendientes y a su vez también el aumento del narcotráfico, desde un suceso en Torre Ejecutiva muy simbólico, pero sobre todo de la implicancia que tuvo y que sigue teniendo en los barrios, y de ahí que se hayan disparado los homicidios. Sí hubo una buena gestión de la pandemia, que igual también le pongo un asterisco porque de las ollas populares se hicieron cargo las personas, no el gobierno. No, el gobierno ayudó mucho. Así que soy bastante el Mides ayudó severa. mucho. No, perdóname. Yo creo que el Ahí Ministerio estaba, del Desarrollo Social te puedo asegurar porque conozco el tema. quedó con un gran Ahí estaba debe Martín Lema. en estos Martín 5 Lema, años. y hubo gran apoyo de parte del Mides. Gran apoyo de parte del Mides. Para poquito, porque lo conozco perfectamente a Martín. Lo conozco desde que tenía 18 años. Cuando volví al país, Martín iba y se sentaba en la mesa de La Voz del Fútbol y se quedaba escuchando el programa La Voz del Fútbol. Y Está decía, bárbaro que sea tu amigo, Julio. No, Yo estoy pero diciendo te lo que quiero a mí decir, me parece te quiero decir que lo respecto a conozco. la gestión Como de los lo 5 años de conozco. gobierno. Como lo conozco, en la sé que pandemia- colaboró. En la pandemia hubo, Sé que en algún colaboró. punto con el asunto de la libertad responsable, una buena gestión dentro de todas las cosas espantosas igualmente que pasaron, porque murieron muchísimas personas, pero bueno, a nivel ¿No te estadístico parece que internacional fue una buena gestión, por eso lo estoy poniendo arriba No, de pues la le metés mesa. un asterisco siempre como diciendo, bueno, está, Sí, obvio, esto lo hizo yo bien, matizo, pero... yo no soy tan categórica. Esto lo hizo bien, no pero... puedo ser así de categórica porque me da la sensación, aparte de lo dijiste muy bien, somos más grises, ¿no? Tenemos como ese punto de equilibrio y yo creo que ese es el sentido común. Pero ¿cuál era el siento tema? que es- Lo y que siento proponía es en determinado momento lo el que me PIT-CNT. diferencia, porque si soy todo el tiempo categórica, no termino siendo fiel a lo que yo realmente pienso y siento. Entonces, volviendo a la pregunta de Jorge, el señor conductor de este debate, creo que en la gestión de la pandemia hubo una buena utilización del gobierno, del concepto de libertad responsable y de cómo también llevó a cabo la comunicación, porque comunicar en tiempos de pánico debe ser de las cosas más difíciles y más complejas. Eso lo hizo muy bien, pero después quedaron grandes déficits que me parece que no le hicieron bien a la sociedad uruguaya. El índice de pobreza infantil es altísimo, o sea, que niños y niñas no tengan para comer, me parece de ¿Vos las te crees que cosas eso más creció graves con y el más partido? atroces. ¿Quedó con la coalición? ¿Eso nació con la coalición? No, yo estoy contestándole la pregunta al conductor. Qué O lástima sea, que hablamos tanto de fútbol, porque claramente el debate venía por acá, venía por la pata política. Lo van a tener que seguir en polémica en el bar, donde se encuentran viernes tras viernes. Nos encontramos. Sí, yo también estoy, pero tengo un protagonismo mucho menor. No, si no tienen las voces del Falso. fútbol, tienen DirecTV, pueden seguirlos. Vos sos la mente maquiavélica de todo. No, para Sos nada. la mente, sos el poder detrás del poder. Jorge, ¿y vos qué opinás? ¿Tenfield debe seguir o no? Hermosa pregunta. Cada uno, para mí, un lugar para cada uno. Vayan a buscar a Sofi a Instagram, donde comparte mucho contenido. Y Julio es el titán de YouTube, así que vayan a buscarlo. Que un día tenés que venir al hueso y hablar solo de YouTube y de esta nueva plataforma hermosa que tenemos acá. Porque Ni también hablar. es un periodista deportivo que está desde siempre, pero que se ha sabido actualizar muy bien, ¿no? O sea, Mucha gente- ayornar muy bien a las nuevas formas de comunicación. Mucha gente lo debe conocer hoy solo por YouTube. Y capaz que no le conocen su pasaje por los medios tradicionales y lo han empezado a conocer en YouTube. Vos sabés que también en polémica, la verdad, mucha gente me dice eso mismo que dijo Sofía, se lo agradezco, porque lo tomo como un cumplido. Nunca lo hice, a ver, premeditadamente. Siempre surgió espontáneamente. Ahora buscaré un nuevo medio No, para... ¿sabes por qué? Está bien. Porque no, surgió espontáneamente. ¿Por qué? Porque siempre viví mi vida. Si se me ocurría, un día me dijeron, vos, Julio, ¿querés imitar a Leonardo Fabio? ¿Cómo está? ¿Te sirve para vos, para el programa? Sí, listo, voy y lo imito. Bárbaro. El Reja vino y me dijo, vos, Julio, vamos a cantar una canción. Digo, yo no puedo cantar ni el himno, pero dale, la cantamos, pim. Y la canción, cuando fui a Lima, me sorprendí porque era furor. Otro día tenemos que hablar solo del Reja. ¿Qué concepto tenés hoy del Reja? Otro No, día te muy voy a bien. preguntar. El Reja, Otro día la verdad, sinceramente, me encanta un gurí con una mente muy empresarial, con una capacidad de laburo
Muy buena. Hay que guardarlo para cuando te hagamos el hueso mano a No, mano. me Jorge, parece- ¿cuál era la de género? Me la dejaste picando. No, ahora no nos Esa da el quería tiempo que- para no, tirarla. esa no hay tiempo. Pero tirámela si lo hablo fuera de aire. Para así lo hablan fuera de aire, te lo digo fuera del aire. Te lo digo fuera del aire. Para no endulzar a la gente, hay que dedicarle los mismos recursos al fútbol femenino que al masculino. Bien. Esa era la consigna. Pero va a quedar para la siguiente. Queda en pausa. Nada, comenten, denle like, suscríbanse, compartan esto a todos sus amigos. Si son futboleros, hagan recortes maliciosos, pongan, miren cómo Julio les mostró, miren cómo Sofi les dijo a estos dos boludos en su cara, hagan todo eso que tienen que hacer, dejen su comentario y la seguimos por acá.